Hola, buenas tardes. Bienvenido a la sesión informativa de la especialidad de educación musical. Yo soy José Francisco, preparador de esta especialidad para Premium Formación a Academia de Oposiciones. En la sesión de esta tarde intentaremos ver cuál es el procedimiento para el acceso a las oposiciones de magisterio, en qué consisten las distintas pruebas que se desarrollan, cuáles son las especificidades de nuestra especialidad de educación musical, qué pruebas son únicas y concretas de nuestra especialidad. Y además veremos cómo abordaremos todas esas pruebas, toda esa preparación aquí en la Academia de Aula en Premio Formación conmigo de preparador. Las oposiciones de magisterio, el referente que vamos a tener van a ser la última convocatoria que ha habido de 21 de febrero de 2025, en la convocatoria que se ha hecho en este año 2025, en la que nos van a decir, o vamos a tener de referente, cómo han sido las pruebas, en qué consisten las pruebas, esa fase de oposición y esa fase de concurso con esa baremación de los distintos méritos, etcétera, etcétera, para poder tener una base a la preparación para las siguientes oposiciones. En esta convocatoria, como decíamos, había una oferta muy buena que tenemos aquí reflejada con unas 200 plazas de música, de la especialidad de música, obteniendo al final una ratio de 4,3 opositores por plaza, lo cual debe de darnos ánimo para poder animarnos a esta preparación de oposiciones, ¿no? Que cambia aquella tendencia que hubo la anterior de que solamente tuvimos 6 plazas y ahora ya sí tenemos unas convocatorias, bueno, pues que son muy buenas y que nos dan opciones a obtener eso que queremos, que es, bueno, pues nuestra plaza de maestro de la especialidad de educación musical. En esta fase de concurso, esta oposición, ya sabemos que se divide en dos. Una primera fase que sería la fase de oposición, en la que nosotros tenemos que realizar unos distintos exámenes, la parte A, la parte B, con las distintas tipologías de exámenes que constituyen cada una de las partes, pero además tenemos una fase de concurso en la que nosotros tenemos que aportar esos méritos para concursar en esa nota, subir esa nota lo máximo posible y así poder optar a la plaza. Esa fase de concurso también la trabajaremos aquí de una forma individualizada para poder ayudar y orientar de esa manera que podamos completar al máximo cada uno de los 3 grandes apartados que constituyen esa fase de concurso. Vamos a comenzar primero por esa primera fase de oposiciones, qué tipo de exámenes son, qué hay que hacer en cada examen, cómo vamos a abordar el desarrollo o la preparación de cada uno de los exámenes aquí en la Academia Premio Información. Estos dos grandes eh, partes que constituyen el examen, lo tenemos en la primera parte A, en la que tenemos el desarrollo de un tema por escrito, del temario que ya es un temario que lleva ya un tiempo con nosotros y lo constituyen 25 temas, que ya veremos que nosotros lo vamos a estructurar en diferentes bloques adecuados a la temática que tenga cada tema, la realización de un supuesto que nosotros tenemos, un supuesto específico de música, que es el análisis de una partitura musical, y la parte práctica, que es ese repente de lectura rítmica de una partitura. Después tenemos la parte B, que será la realización de una programación didáctica. Nuestra programación didáctica tiene una serie de características que también la diferencian de otras especialidades, como por ejemplo en la extensión. Nosotros tenemos 50 páginas, primaria, por ejemplo, tiene 70, y la defensa de una unidad didáctica de esas 12 mínimos que constituirán y pertenecerán a nuestra programación didáctica, ¿no? Con esas situaciones de aprendizaje que tienen que ya haber integradas las distintas unidades didácticas. Pues vamos a esa primera prueba. Esa primera prueba, nosotros tenemos dos partes. La primera parte A, que constituye esa parte práctica, este supuesto práctico, en el que nosotros tenemos que desarrollar un ejercicio que permita al tribunal comprobar que el aspirante posee la formación científica y el dominio de las distintas habilidades técnicas correspondientes a la especialidad que nosotros vamos a concurrir, que en este caso será educación musical, y que la estructura está en esa convocatoria, en el anexo 4, por si queremos verla un poco más detenidamente después en casa, ¿verdad? En el que nos especifica cómo tiene que ser esa parte práctica que nosotros desarrollamos, que en concreto será la parte del análisis musical. Después tenemos una parte B, que será el desarrollo del tema, que será por sorteo. Ya sabéis que se hace un sorteo, se extraen distintas bolas y nosotros elegimos aquel tema que mejor nos sepamos, que mejor veamos que vamos a defender en la oposición por escrito y que tiene una duración pues, de 2 horas, 2 horas y media,
según la convocatoria, pues se va adecuando, ¿vale? Esto cada parte tiene una duración diferente y ya sabemos que para superar la oposición tenemos que tener mínimo un 2,5 en cada una de las fases para que sea puntual y podamos pasar a la siguiente, entendiendo que ya estas convocatorias sí son convocatorias eliminatorias y por tanto si suspendemos una parte de la convocatoria pues ya quedamos eliminados y no podemos seguir a las siguientes fases de la convocatoria, cosa que espero que no pase. Vamos a la parte A de esa primera prueba en la que hablábamos de un análisis musical de una partitura. Nosotros la convocatoria nos dice que tenemos que hacer un análisis musical, formal, estilístico, dinámico, contextual, melódico, rítmico de una partitura de una canción, ¿no? Preferiblemente del cancionero andaluz, y tenemos que hacer también una aplicación didáctica de esa canción, ¿no? En esa propuesta didáctica, pues, bueno, tiene que estar relacionada con la normativa, tiene que estar vigente a la normativa específica de nuestra comunidad autónoma, en este caso de Andalucía, ¿no? Y se realizará en el mismo lugar que se realice la parte B de esta primera prueba, que es el tema, ¿no? ¿Qué parte o qué vamos a tratar o qué vamos a determinar o qué no se nos va a pedir en esa primera prueba de análisis, que es nuestra parte de práctica, ¿no? De supuesto? Bueno, pues ahí vamos a ver poquito a poco las distintas partes que nos pueden pedir, ¿no? Entraremos en análisis de la partitura de una forma progresiva. Para los que estáis aquí en la academia formándose y preparándose, bueno, pues independientemente del nivel musical que tengáis estudios solamente de la facultad, tengáis estudios de conservatorio y tengáis un nivel más avanzado, menos avanzado, bueno, pues todos podemos llegar al final a esa preparación óptima que nos permita dar respuesta a esa prueba específica de nuestra especialidad, como es el análisis de una partitura, ¿vale? Entonces, por eso no hay que preocuparse porque la formación que se tenga que dar necesaria en cuanto a esta parte, bueno, pues se va a dar aquí en clase. Tenemos que hablar del análisis de la estructura, tenemos que hablar de ritmo, tenemos que hablar de la melodía en todo su ámbito, con escalas, ámbito melódico, intervalos, grupos de valoración especial, tonalidades, todos los tipos de tonalidades y de cadencias que nosotros vamos a poder defender. Tenemos que hablar de la lógica y la dinámica, si tenemos crescendo, acelerando, retardando, todo eso que también es importante que se analice. Y también tenemos que analizar el texto, porque al ser una canción infantil, este estará acompañado de un texto que también será objeto de análisis, ¿vale? Por tanto, eso consistiría, a grandes rasgos, lo que nosotros tenemos que hacer de esa parte, entre comillas, de supuesto que nos toca a nosotros como especialistas de educación musical. Si nos vamos a esa segunda parte de esta prueba A, lo que nos dice es que además tenemos que hacer una lectura a primera vista, ¿vale? Una lectura a primera vista, lo que siempre hemos conocido como un repente, ¿no? De un fragmento musical, solamente tendremos que tener en cuenta la parte rítmica, no tenemos que entonar ni nada de esto, ¿vale? No tendrá letra, simplemente es lectura rítmica, que estará comprendido en un margen de entre 16 y 24 compases. Normalmente siempre está en clave de sol, aunque alguna vez ha aparecido algún trocito en clave de fa, y sí tiene alguna dificultad o puede presentar una dificultad en cuanto a figuras rítmicas, cambio de compás, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. Esto digo como la primera parte, exactamente igual, el análisis de una canción, independientemente del nivel que se tenga previo de formación musical, no hay que tener ninguna temeridad a esta parte porque se preparará a lo largo de todo el curso para que después podamos afrontar esta prueba con el mayor éxito posible, ¿vale? Dispondremos de 5 minutos para su lectura y 5 minutos para su preparación ante el tribunal. Y esto sería nuestra parte práctica, nuestra parte más específica de la especialidad de educación musical, donde tenemos que demostrar al tribunal nuestros conocimientos musicales para optar a esta especialidad como especialista de educación musical. Si nos vamos a un ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de una partitura real que, que ha caído en alguna de las convocatorias de oposiciones a maestros por la especialidad, y veis que también hay, bueno, pues grupos de valoración especial, hay tresillos, hay semicorcheas, hay muchas indicaciones pedagógicas, de dinámica, pero bueno, no entraña una dificultad extrema, pero sí tiene que haber un mínimo de dominio para superar esta prueba con éxito, ¿vale?
Esta parte práctica ya sabéis que tiene un tanto por ciento, el 60%, el 40% cada una respectivamente, y se valora al final de 0 al 10, ¿vale? Teniendo que sumar cada una de las partes, como hemos dicho, más de 2,5 para que podamos continuar a la siguiente parte. En la segunda parte, la parte B de esta primera prueba, lo que tendremos es el desarrollo de un tema, ¿vale? Tenemos un temario que lo constituye 25 temas y de las bolas que se den por sorteo y se elijan del tribunal, pues nosotros tenemos la potestad, derecho de coger y elegir las que más nos interese, como hemos dicho antes, las que más nos guste, aquella que mejor se nos dé o en ese momento creamos que lo vamos a poder defender mejor y desarrollar por escrito ese tema, ¿no? Esos temas vienen establecidos por la orden de 1993, de 9 de septiembre, en el que se aprueba el temario para las oposiciones y que tienen una serie ya de, bueno, de desfase normativo, que también lo veremos eso en clase, para adecuar el temario con esos desfases o con esos cambios normativos que se tienen que introducir para que los temas al final que nosotros presentemos sean temas actualizados, sean temas que tengan una garantía de éxito en esta convocatoria de oposiciones. Para abordar el estudio de este temario, de los 25 temas, lo que haremos sería estructurarlos por distintos bloques de temática que lo relacionan entre sí y así facilitar el estudio del mismo, ¿no? Y que el trabajo que nosotros realicemos sea lo más provechoso posible. Entonces, por tanto, tenemos 5 bloques, 6 bloques, en los que tenemos un primer bloque en el que habla de lo que es la música en sí, como que especificamos de lenguaje musical, escritura musical, melodía, todo esto que nos constituye. Tenemos también el bloque 2 que habla de los instrumentos musicales, también incorporando a la voz como un instrumento musical que es, y también los instrumentos instrumentales. Después hablamos de todo lo que es movimiento, improvisación, juego en el bloque número 3 y también incluimos aquella parte de dramatización importante en la enseñanza musical con los alumnados en la etapa de primaria, que es a la que nosotros nos dirigimos de 6 a 12 años. Y después tenemos otro bloque 4 en el que habla de lo que es más específico, más teórico de la educación musical, que hablamos de la admiración, la armonía, el análisis de la textura, todo esto que es un poquito más denso, pero bueno, son 3 temas solamente de este apartado. Nos queda un bloque 5, que sería la música como en su parte más social, en su parte más implicada con el desarrollo del alumnado, como compensado desigualdades, como contribución al desarrollo psicoevolutivo, desarrollo cognitivo del alumnado. Y por último, tendremos aquella última parte en la que hablamos de una forma más teórica de corriente pedagógica, historia de la música, periodo de la música y así, bueno, pues estructuramos en estos 6 bloques de contenido de temas, los 25 temas que componen nuestro temario, con el fin de aglutinar temas que sean comunes, que podamos tener autores, que podamos tener introducciones o ciertas citas que puedan ser válidos para el bloque completo y facilitar nuestro estudio. Eh, En el desarrollo de las distintas pruebas es importante, y lo pongo aquí por eso, que tengamos en cuenta no solamente lo que es escribir, sino a todas aquellas determinaciones, todos aquellos criterios de calificación y como se ha llamado este año, de homogenización para estructurar cómo voy a hacer yo ese escrito, esa parte escrita, ese tema escrito a la hora de presentarlo ante un tribunal, ¿no? Y hablamos no solamente de lo que escribo en sí, sino de tener cuidado con la presentación, con la falta de ortografía, con el diseño de los distintos esquemas gráficos, además que nosotros vamos a vincular, con la citación de los distintos autores, con la bibliografía, como se cita, que este año también se exigía en APA 7, es decir, todo aquello que rodea a cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que presentarlo para tener la finalidad de no tener penalizaciones, no tener invalidaciones que resten notas y que al final pues, nos quiten posibilidades, ¿no? Y eso también lo vamos a trabajar en clase. No trabajaremos solamente en la teoría en sí, sino todos estos aspectos que nos tienen que ayudar a que nuestra nota sea la máxima posible y no nos condicione ni nos penalice y haga que merme nuestra calificación y por tanto mermen también nuestras posibilidades. Para ello fundamental serán todos los simulacros, todas las pruebas que se hagan a lo largo de la preparación que estarán programados para este fin, ¿no? Para ensayar, para programar, para que veamos nuestros errores y al final los errores se corrijan, se realicen durante la preparación y no se realicen el día del examen, ¿no? El examen sea un día con garantía de éxito.
Si nos vamos a la segunda prueba, nosotros tenemos la segunda prueba, como todas las especialidades, de las que tenemos que elaborar una programación. Ya sabemos que nuestra programación la constituyen 50 páginas, en las que tendrán que incluir al menos 12 unidades didácticas, y cada unidad didáctica tendrá que contener al menos una situación de aprendizaje, ¿no? Entonces, elaboraremos nuestra programación didáctica y esas 12 situaciones de aprendizaje que tenemos que defender. La programación didáctica tiene una serie de características y, como he dicho antes, los criterios de homogeneización, pues también tiene una serie de elementos que tenemos que cuidar para que esa programación didáctica no sea invalidada, ¿no? O no tenga penalizaciones que hagan restar la nota. Tiene que tener la garantía de que no sea invalidada y que tenga una nota mínima para poder seguir en el proceso y tener opciones a plazo, y eso nos viene condicionado por las características específicas que nos dice la convocatoria. En cuanto a extensión, en cuanto a que sea elaboración propia, pues ya sabemos que el tema de copiar, ¿no? de una a otra, que haya duplicidad, etcétera, pues eso se mira mucho y se pasa para que no haya dos programaciones iguales, con el formato de letra, con el formato de espacio, de interlineado, como hemos dicho antes, de la presentación de los índices, de la portada, de la extensión, número de páginas y de esa bibliografía que tiene que tener unas condiciones concretas, como hablamos de APA 7 y sobre todo esa letra, ¿no? Incluido gráficos, portada y todo, que sea en Tiny Roman 12 o similar, ¿no? Similar. Este año no se han pedido incluir anexos, ¿vale? Entonces la preparación será exclusivamente el documento de la programación didáctica, aunque sí sabemos que podemos nosotros incluir aquellos, en la exposición de la unidad didáctica, aquellos elementos que puedan ayudar a la exposición de la unidad didáctica, ¿no? Que ahora lo veremos después, ¿no? Que siempre teniendo en cuenta que no tenga ningún elemento curricular. Aquí hablamos de un aspecto importante, ¿no? La veracidad de la originalidad de nuestra programación. Nosotros aquí prepararemos programaciones que sean únicas y personalizadas de cada uno de los opositores, para que no tengamos este problema y de lugar a que invaliden, ¿no? Ya sabes que si invalidan quedamos fuera del sistema de oposiciones y todo el trabajo estaría tirado por alto, ¿no? Entonces aquí no vamos a copiar de nadie ni vamos a hacer nada que ponga en riesgo nuestra participación en la oposición. Lo que haremos será oposiciones personalizadas, originales, de cada uno, que cuando uno defiende lo que ha hecho es cuando mejor lo defiende, ¿no? Y entonces tiene también mayor garantía de éxito. En cuanto a la defensa de esa segunda parte, que sería la unidad didáctica, ya sabemos que, al igual que pasa con el tema, nosotros tenemos que elegir de entre 3 unidades que se sortean el tribunal. Nosotros, de las 3 que salgan, pues elegimos una, y la que más nos interese, más nos guste, mejor podamos defender, pues esa será la que nosotros defenderemos ante el tribunal. Y sobre todo tener en cuenta que esa unidad didáctica tiene que tener contener al menos una situación de aprendizaje. Al igual que con la programación didáctica, tendremos en la unidad didáctica 30 minutos para su exposición, ¿vale? Y podremos, en este caso sí, a través de un pequeño guión, un guión A4, que después se entregará al tribunal, pues tener como una guía, un guioncito para nuestra exposición, ¿vale? Cuidado con ese guión, porque ese guión después se queda al tribunal y analiza lo que se ha puesto, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de la unidad didáctica, nosotros no defendemos ante el tribunal situaciones de aprendizaje, nosotros defendemos ante el tribunal unidades didácticas, que por eso lo especifica la convocatoria. Y cada esa unidad didáctica contiene al menos una situación de aprendizaje. Lo que nosotros hacemos es equiparar unidad didáctica a situación de aprendizaje en su estructura, y presentamos, por tanto, un documento en el que defendemos nuestra unidad didáctica barra situación de aprendizaje. Esta unidad didáctica nosotros la estructuramos en distintas partes para su composición y su análisis, y por tanto después su posterior exposición con el tribunal. Tenemos una primera parte que a grosso modo vamos a ver en esta presentación, para así que os vaya sonando, y después ya concretaremos la elaboración aquí en clase. Esta situación de aprendizaje, unidades didácticas, tiene la primera parte de identificación, justificación, temporalización, la que nosotros tenemos que reflejar y defender qué vamos a hacer, cómo se llama, con quién, con qué curso, cuánto tiempo va a durar, dónde la vamos a enmarcar, y hablamos también de todos esos elementos que giran alrededor y condicionan también
nuestra situación de aprendizaje, nuestra unidad didáctica, ¿no? Como son, por ejemplo, los ODS, los retos del siglo XXI y todos aquellos principios pedagógicos que están establecidos en nuestro decreto 101 y en nuestro Real Decreto, ¿verdad? Y además hablamos de una concreción de los distintos objetivos que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Junto con qué área o qué otra área vamos nosotros a relacionar en esa interdisciplinaridad, porque ya nos acordamos que la educación musical es una especialidad, pero que también tenemos que tener en cuenta esa transversalidad, esa globalidad en el trabajo con distintas áreas de conocimiento. Cuando nosotros concretamos esos distintos elementos del currículo que nos establece el decreto 101, esos elementos curriculares en el que hablamos de competencias clave, competencias específicas y demás, bueno, pues nosotros tenemos que hacer un mapa curricular en nuestras distintas unidades didácticas, secciones de aprendizaje, en el que evidenciemos la relación que hay entre esos distintos elementos curriculares que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra unidad didáctica, de nuestra situación de aprendizaje, ¿no? Y veremos la relación que hay de esos objetivos que nosotros hemos planteado con las competencias clave, con sus descriptores operativos que los tendremos aquí relacionados y con sus competencias específicas, los criterios de evaluación y los distintos saberes básicos que nosotros vamos a utilizar como medio para llegar a ese desarrollo de esa competencia, ¿verdad? Entonces, esa concreción curricular nosotros la haremos en todas las 12 unidades didácticas que responderán a la que hayamos establecido en nuestra programación didáctica. Si nos pasamos a la segunda parte, en la que constituye o dividimos nosotros la situación de aprendizaje o unidad didáctica, nosotros lo vamos a hacer en 6 fases de la secuencia didáctica, ¿no? Que es la parte más gruesa de nuestra unidad didáctica y la más importante, por la que es la que se refleja nuestra tarea en el aula, nuestro desempeño como maestros, ¿no? En la que nos vamos a poder lucir de una forma mayor y mejor delante del tribunal, ¿no? Con las distintas tipologías de actividades que nosotros podemos defender ante el tribunal, ¿no? Y en esa secuencia pues tendremos que establecer elementos que también nos van a impregnar y nos van a condicionar, como serían la metodología a utilizar, los distintos tipos de agrupamientos, los distintos procesos cognitivos que utilizar el alumnado y sobre todo determinar cuál es la tarea final y la secuencia de actividades que nos llevan a conseguir esa tarea que ya sabemos que tiene que ser una tarea competencial, contextualizada, etcétera. Esas 6 fases, ¿no? La secuencia de esas 6 fases que constituye la secuencia didáctica, bueno, pues la tenemos dividida en 3 de preparación, desarrollo y conclusión, ¿no? Pero las se desarrollan en las actividades de motivación, que también puede haber una evaluación inicial, las actividades de activación, las actividades de exploración búsqueda de información y las actividades de estructuración, la que se asienta ese conocimiento que nosotros hemos desarrollado en el alumnado, y después tenemos las actividades de aplicación y conclusión, en la que se realiza ese producto final o tarea competencial y en la que hay una conclusión, una reflexión del proceso que se ha llevado y del aprendizaje que ha desarrollado el alumnado, ¿no? En esa secuencia de 6 partes que nosotros tenemos establecidas, desarrollaremos todas las actividades durante ese curso, para ese año que nosotros hemos programado con nuestra programación didáctica. Depende de también la fortaleza de cada opositor, los gustos de cada opositor, la historia y los antecedentes que tenga en cuanto a preparación, en cuanto a conocimiento, pues esa tipología de actividades la orientada para que su exposición sea lo más brillante posible, ¿no? Y hacer hincapié en aquello que le vaya bien. Es decir, un opositor que su punto fuerte sea el canto, pues las actividades también serán enfocadas en ese ámbito de canto para que el día de la exposición se luzca lo máximo posible o con cualquier otro ámbito que podamos analizar, ¿no? Después tenemos otra serie de elementos que también influyen, rodean nuestra actividad en el aula, como pueden ser actividades que haya complementarias, el desarrollo de los distintos planes o programas que afectan al centro y que nos vemos involucrados y sobre todo aquella parte final que es importante que va desde la atención a la diversidad y la evaluación. En la atención a la diversidad tenemos que ver tanto las medidas generales como las medidas específicas, además de también tener en cuenta el DUA, ¿vale? El diseño universal para el aprendizaje, en el que tenemos que hablar de los 3 principios que hay, de representación, etcétera, etcétera, para evidenciar en nuestro trabajo en el aula toda aquella atención a la diversidad y principios DUA que nosotros establecemos y hacerlo de una forma general para el alumnado en general o aquellas medidas específicas que podamos tener con un alumno específico, como puede ser un alumno con hipacusia o un alumno con dificultad o deficiencia visual o cosas más simples o más cotidianas que podamos encontrar en el aula, como puede ser, por ejemplo, una dislexia, ¿verdad? Después
entramos en la última fase que constituiría nuestras distintas unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, como son la evaluación, ¿no? Y hablamos de la evaluación a través de instrumentos que son los criterios de evaluación, que es el referente en el que nosotros nos tenemos que basar la evaluación, pero tenemos que evidenciar qué actividades laborales hemos utilizado a lo largo de la secuencia didáctica y después la concreción curricular que va relacionada en cuanto a descriptores operativos y criterios de evaluación relacionados a esas actividades evaluables. Y ahora tenemos que concretaremos qué técnicas e instrumentos de evaluación hemos utilizado para evaluar esa actividad, ese criterio, ¿vale? Que tendrá que estar relacionado con las distintas actividades que hemos hecho a lo largo de la secuencia didáctica. En cuanto a la evaluación, no solamente evaluaremos el proceso, la actividad del alumno con una evidencia en la que también tendrá que estar presente la coevaluación, la autoevaluación y la autoevaluación, sino que también tenemos que evidenciar la evaluación del propio diseño del proceso de aprendizaje, en el caso de la unidad didáctica en sí, como también la evaluación de las distintas medidas de atención a la diversidad, ¿vale? Evaluaremos al alumno, nos evaluaremos nosotros y evaluaremos las medidas que se han tomado a cabo para que la evaluación sea completa. Y así puedes tomar todas las medidas que sean oportunas. En cuanto a la segunda prueba, ya sabemos que se ha dividido en dos, la parte de la programación didáctica y la parte de la unidad didáctica, situación de aprendizaje, con lo cual superando cada una del 2,5% para ser válida, ¿no? Y que no se haya invalidado el documento en sí, que también tiene su puntuación, bueno, pues al final la parte B llega a una totalidad de un 70% de la prueba total, ¿no? En cuanto a la secuencia didáctica, Mm, la estructura de esas 6 fases tiene su porqué, ya veremos aquí, analizaremos detenidamente cómo llegamos a esas 6 fases de la secuencia didáctica, no son 5 ni 4 ni 10, ¿vale? Y viene dado por REA, ¿vale? Esa secuencia didáctica se concluye en una finalidad que tiene cada una de las fases para llegar a una tarea competencial, a un aprendizaje significativo, a un aprendizaje contextualizado, a un aprendizaje que al final el alumno le sirva para aplicarlo en su vida real, ¿no? Con esa aplicación de los conocimientos nuevos que haya tenido, ¿no? Partiendo de esa real base de aquel modelo experimental de Cole, ¿vale? Del que radica junto con el REA, ¿no? En Andalucía y todo aquello que nos aporta la neurociencia, porque ya veremos que nosotros, tanto nuestra programación didáctica como nuestra situación de aprendizaje o unidades didácticas, tenemos que tener una fundamentación epistemológica, una fundamentación curricular, una fundamentación de distintos ámbitos para que nosotros tengamos una programación de peso fundamentada, argumentada, actualizada, tanto normativamente como teóricamente, del por qué hacemos cada cosa de las que estamos haciendo, ¿no? Por eso aquí hay una presentación rápida que ya se verá en el aula cuando estemos aquí en la preparación, de dónde viene ese experimento de Cole, hasta dónde llegamos a esas distintas 6 fases del REA-DUA de Andalucía, en el que se equipara, ¿no? De las 4 primeras fases que hay hasta esas fases, 6 fases en las que concretamos, ¿no? También tendremos en cuenta distintos autores que son fundamentales para entender y desarrollar qué tipología de actividades y con qué finalidad tenemos que ubicar en cada una de esas 6 fases de la secuencia, ¿no? Y para eso también utilizaremos la taxonomía de Bloom, ¿no? La taxonomía de Bloom lo único que nos hace es clasificar, ¿no? Distintas habilidades de pensamiento y va desde lo más fácil hasta lo más complejo, ¿no? Y según esa fase de la secuencia didáctica o según esa habilidad que requiera esa actividad, bueno, pues nosotros las clasificaremos, las utilizaremos para cada una de las fases de la secuencia didáctica, ¿no? En las que vamos desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y por tanto crear, que es la más compleja de todas y nos irá esta a la última fase de aplicación, ¿no? Tenemos en cuenta no solamente que nuestra programación didáctica y que nuestra situación de aprendizaje, en concreto las distintas actividades que vamos a establecer en nuestra secuencia didáctica, sean correctas, sean atractivas, sean motivadoras, sino que además tengan una fundamentación que la respalde y un porqué. Ese tipo de actividades están ahí y no otras distintas, ¿no? Y por qué esas sí son válidas y no son otras más válidas o menos válidas que ellas. Y por tanto, cuando nosotros establezcamos una secuencia didáctica, una tipología de actividades, pues con la seguridad de que lo que estamos estableciendo, lo que estamos plasmando en esa secuencia, pues es lo correcto, ¿vale? Cuando
creemos nuestras distintas situaciones de aprendizaje o cuando creemos nuestra unidad didáctica, lo que nos vamos a asegurar aquí en el aula es que nosotros vamos a trabajar con una secuencia didáctica en la que vamos a tener, pues eso, actividades motivadoras, nosotros vamos a hacer el uso de distintas metodologías activas, como fundamentalmente el cooperativo, utilizar la gamificación dentro de una programación gamificada para que sea una programación atractiva, una programación motivadora, una programación que sea también contextualizada al entorno, al centro y al alumnado que va a ser destinada, ¿vale? Que sea una actividad, una programación y una unidad didáctica con situaciones de aprendizaje realistas, ¿no? Es también un factor que mira mucho el tribunal, es decir, que lo que hayamos puesto que se hace, que realmente se pueda hacer, ¿no? Es muy fácil muchas veces caer en lo fantasioso, en lo irrealizable, porque nos gustaría, pero no es lo que nos gustaría, lo que realmente se puede hacer en el aula, ¿no? Entonces, esa realidad de actividades que sean reales, cuanto tiempo, forma, recursos que se pueden aplicar y desarrollar, pero que a su vez sean motivadoras, que sean originales, que sean personalizadas, como hemos dicho al principio, ¿no? Cada uno al final elaborará una programación didáctica totalmente personalizada y diferente a la del compañero, ¿no? Y utilizando todos aquellos elementos que la norma también nos dice, los principios pedagógicos, los ODS, los retos del siglo XXI, los distintos elementos curriculares de objetivos, criterios, competencias, todo eso al final estará bien acogido, bien agrupado en nuestras distintas unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. Esto sería la parte primera de la fase de oposición, ¿no? Sus dos exámenes diferenciados, un primero teórico y práctico con el tema y los desarrollos de las distintas partes prácticas del análisis de la partitura y del repente de una lectura rítmica, y después tenemos la fase de la elaboración y defensa de la programación didáctica y la exposición de nuestra unidad didáctica que contenga al menos una situación de aprendizaje. Cuando tenemos ya la presentación de los distintos documentos, ya sabemos que a través de la plataforma que nos establece la administración, subimos la solicitud, subimos el documento de la programación didáctica y tenemos unos plazos que cumplir y unas características que tiene que tener el documento para adjuntar esas programaciones, y también nos abre un plazo para poder juntar esos méritos, ¿no? En la fase de concurso. Esta segunda parte de la fase de concurso tiene tres grandes bloques que analizaremos en clase, cada uno individualmente, en qué estado se encuentra cada uno de los tres ámbitos, los que esos grandes bloques, los que puede eh, adquirir distinta puntuación, y veremos la forma de que cada uno de vosotros podamos aconsejaros, podamos orientaros, podemos hacer que esa puntuación máxima que establece cada uno de los puntos, bueno, pues sea lo máximo que cada uno pueda conseguir, ¿no? Y al final la competición, bueno, pues hagáis los más beneficios posibles para alcanzar esa meta que todos tenemos, que es llegar a adquirir una plaza. En cuanto al primer bloque, sea la experiencia docente con un máximo de 5 puntos, la formación académica también hablamos con un máximo de 5 puntos, y los otros méritos que hablamos con un máximo de 2 puntos, ¿no? Al final esta puntuación es la máxima que podríamos alcanzar y competir. Si nos vamos a aclarar un poquito en qué consiste cada uno de esos grandes bloques, pues empezamos con el primer gran bloque, que es el de la experiencia docente, en la que ya sabemos que nosotros podemos justificar la experiencia docente que hayamos tenido, tanto establecida por meses como por años, porque se contabiliza no solamente año completo, sino se contabiliza también por meses completos en los que se ha desempeñado esa experiencia docente, y tenemos pues, por cada año en la especialidad en centros públicos, por cada año en otras especialidades en centros públicos, por cada año en otra especialidad diferente que sea educación musical en centros públicos, y también nos habla la última por cada año en otros centros, ¿no? Y en otros centros hablamos por centros concertados, centros privados, que también nos da una puntuación menor que si en un centro público, pero también nos aporta una puntuación que nos va sumando hasta alcanzar, ya depende de cada uno y la experiencia que haya tenido, un máximo de 5 puntos en este apartado. Si nos vamos al segundo gran bloque, en el segundo bloque hablamos de toda aquella formación que nosotros hayamos recibido, y también incluye aquella formación que nosotros ya hemos impartido, si hemos sido formadores, si hemos hecho cursos de formación, etcétera, y nos habla de
apartados tan básicos como es el expediente académico, que nos puntúa nuestro expediente académico de la facultad, todas aquellas titulaciones que tengamos que no sean la que sea de requisito, es decir, si tenemos algún doctorado, tenemos máster, tenemos otras especialidades y otras titulaciones universitarias o todos los cursos de formación que hayamos tenido. ¿Vale? Aquí también nos incluyen las titulaciones que vengan de conservatorio de profesional de música, conservatorio profesional de danza, etcétera, etcétera, toda aquella titulación que provenga de enseñanza de régimen especial y también nos habla de las titulaciones que podamos tener de idiomas, ¿vale? Ya sabemos que ya nos vamos a un cada vez nivel mayor de idioma para que nos certifique, pero bueno, también serían válidos aquellas titulaciones de idiomas que podamos tener. Nos vamos al último apartado, que este apartado son otros méritos y nos habla de hasta un máximo de 2 puntos, en los que nosotros podemos conseguir puntos, bueno, por esa formación que hayamos hecho, esos cursos que he comentado, que es aquí en este apartado de formación, y aquellos méritos artísticos, que esto sí es algo específico de esto, nuestra especialidad de educación musical, en la que hablamos de todo aquello relacionado con nuestra labor como músico, ¿no? Fuera del ámbito de la enseñanza en el centro educativo, ¿no? Si hemos tenido experiencia docente y demás. Entonces hablamos de premios, de certámenes, de publicaciones de obras, de, de composiciones, de premios de concursos que hayamos podido obtener, ¿no? Y entonces todo aquello que esté relacionado con este ámbito de nuestra acción musical, nuestra actividad musical que hayamos podido defender, tener o ser premiados o demás, pues también nos suma puntos en este último apartado de otros méritos junto con la formación que podemos haber realizado. La obtención de la media, bueno, para decir cuánto vale cada parte, bueno, pues tenemos un 2/3 la oposición más tercio el concurso, pues con eso tendremos qué nota final hemos tenido en nuestra fase de concurso-oposición en este proceso que hayamos realizado, ¿no? Y con esa nota será con la que nosotros pues concursemos en nuestro tribunal y podamos alcanzar pues, de las plazas que haya para cada tribunal asignada, que una de ellas sea pues la nuestra, la que hayamos conseguido nosotros. Eso lo haremos, como he dicho antes, todo se declarará en clase, con una atención totalmente personalizada, y ya sabemos que en la Academia Premio Información, bueno, pues tenemos 2 formas de asistir a esta formación, que será una forma online y una forma presencial. Todas nuestras clases serán grabadas para que tengáis acceso a través de la plataforma a ellas y podáis también participar de forma online directa en las distintas clases que se realizan. La previsión de las clases que se realizarán para empezar a partir de septiembre serán los jueves de 4 a 9, en las que realizaremos 5 horas de formación y veremos todos aquellos ámbitos y todas aquellas partes que explicaba anteriormente, tanto la fase de la fase A, parte A, de la primera prueba de la oposición, con el desarrollo del tema, con la parte práctica de la defensa, la lectura de una partitura de una canción en su lectura rítmica. También haremos la parte del desarrollo de un temario y esa parte práctica también de la aplicación didáctica de esa canción, de análisis de la partitura. Y también veremos esa segunda parte que hemos visto de la programación didáctica, elaboración de la programación didáctica y de las 12 unidades didácticas, así como el material que nosotros podamos elaborar para ayudar a esa exposición y completar esa exposición y que tenga el mayor éxito posible, ¿no? También veremos, como hemos dicho, aquella parte del concurso para analizar cada situación personal y ver cómo podemos aumentar esa fase del concurso lo máximo posible y así que nuestra competición, nuestra posibilidad de adquirir esa plaza pues sea lo más alta posible. Em, las clases que ya hemos dicho que son una clase semanal de 5 horas, de 4 a 9 de la tarde, tanto presencial o online, bueno, pues tener una estructura en la que podemos ver, como he dicho, todas esas partes y será similar a algo así, ¿no? En la que primero veremos el temario, veremos normativa básica que tenemos que conocer para tener claro cuál es nuestra función como docente y también aplicarla al desarrollo del temario, al desarrollo de la programación, etcétera, etcétera, y que sea actualizada, esté vigente, que no tengamos errores en eso, conocimiento de las metodologías activas más punteras para aplicarlas en nuestra programación y en nuestras distintas secuencias didácticas de nuestras actividades programadas por nuestra unidad didáctica y situaciones de aprendizaje. Haremos un pequeño descanso porque esta parte es amplia y densa y después, bueno, pues haremos dinámica de grupo, haremos distintas formas
de trabajo para también abordar esas situaciones de aprendizaje, esa programación didáctica en la última hora, que es una parte un poco más práctica y más amena para dejarlo en la última parte de la clase. Estas clases, además, tenéis no solamente el contacto con el preparador directo en la clase, sino que después tenemos un chat, un tutorial y tenemos una comunicación directa conmigo para que podamos aclarar todo aquello que surja o que surja de una clase a otra y se pueda solventar. Los temas que trabajaremos serán totalmente personalizados, lo trabajaréis vosotros también para que cada uno exponga al final su tema y veremos cómo lo haremos. Como hemos dicho, también trabajaremos distintos simulacros de examen para que al final llegamos al examen final, día de la oposición, con algo ya trabajado, algo que ya sabemos cómo enfrentarlo, algo que sabemos en qué tenemos que poner el foco de atención para que nos salga lo mejor posible. Haremos el diseño de las distintas situaciones de aprendizaje con esa normativa, como he dicho antes, que está totalmente vigente y actualizada. También trabajaremos la defensa de las programaciones didácticas de las distintas unidades haciendo exposiciones orales aquí en clase y trabajaremos tanto la defensa de la programación como la defensa de la unidad didáctica, el trabajo de elaboración de una forma individual y de una forma grupal. Utilizaremos y trabajaremos elementos que son esenciales, como son las metodologías activas, como he comentado anteriormente, el uso de las nuevas tecnologías, las TIC y la incorporación del DUA, ¿vale? Como elemento de atención a la diversidad. Dentro de la formación, en todos los ámbitos que componen la oposición, en todas las pruebas que tenemos que desarrollar en la fase de oposición y aquello que también nos incumbe en la fase de concurso, también hablaremos de una formación que ofrece Premium Formación completa en todos los ámbitos que pueden incurrir, que pueden afectar a la preparación de oposiciones en cada opositor, ¿no? Y hablamos no solo de asesoramiento en la prueba en sí, sino asesoramiento en técnicas de estudio, asesoramiento en aquello que necesitemos de alimentación, de ejercicio, que también nos ayuda a que nuestra mente esté lo más disponible posible para el desarrollo de nuestra tarea, que tenemos que hacer un gran trabajo a lo largo de la preparación, ¿no? Habrá también, en el caso que se vea necesario durante la preparación, la intervención de distintos especialistas de alguna materia en concreto, que se vea la necesidad de un especialista con mayor conocimiento en el momento determinado, pues aborde, ¿no? Como por ejemplo, puede ser que hable algún psicólogo en el tema del control del estrés, de los nervios, que también sabemos que son muy importantes en esta preparación de esta prueba y sobre todo a la hora de enfrentarnos a ella, ¿no? Tenemos que tener un dominio, una capacidad de dominio de nuestro cuerpo, de nuestros nervios, para que el día del examen no nos superen y no nos permitan demostrar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos trabajado y todo lo que podemos hacer, ¿no? Eh, este trabajo en Premio Información tenéis un acceso a toda la información, toda la documentación, todo el material que se va elaborando y tenemos para ello lo que es el aula virtual. En el aula virtual, que tenéis 24 horas de acceso a él, bueno, pues tenemos los materiales, como he dicho, tenemos acceso directo a las correcciones que se hagan, a las preguntas con el preparador. Hay un chat para compartir también preguntas y dudas con los compañeros, con lo cual tenemos una plataforma en la que bueno, podemos hacer un seguimiento muy exhaustivo de la preparación y tener todo ahí organizado en cuanto a lo que tenemos que hacer, planificación, fechas importantes, documentos, etcétera, etcétera, para poder tener una progresión y una preparación de la máxima calidad posible. ¿Dónde tenemos aula formación? Premio Formación. Pues Premio Formación estamos ubicados en el centro comercial Neptuno, con lo cual la facilidad que tenemos de acceso, aparcamiento y demás, bueno, pues es un punto más a favor para, para acceder a Premio Formación. ¿Vale? Todas las dudas o no dudas que haya en cuanto a la especialidad, a la preparación, las distintas partes que hayan podido quedar sin resolver, pues bueno, pues aquí estamos en Premio Formación, podéis consultar cuando queráis y se aclararán todas las dudas perfectamente. Muchísimas gracias y os espero aquí en Premio Formación a partir de septiembre para prepararos las oposiciones a Magisterio por Educación Musical. Hasta pronto.